Muy buenas noches, tenga usted bienvenido a nuestra mesa de debate de los miércoles. El día de hoy con un tema bastante especial y la pregunta es, ¿existe la ideología de género ahora incluso en la industria del entretenimiento? ¿O es simplemente la visibilización de todos los tipos de amor que pueden existir de manera natural? Para hablar de esto le doy la bienvenida a Salvador Camacho. Él es autor e investigador por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Gracias por estar con nosotros. Alan David Capetillo Salas, abogado. Buenas noches. Hola, buenas noches. Héctor Mesa, psicólogo especializado en diversidad sexual. Bienvenido. Don Carlos García Villanueva, el líder del Frente Nacional por la Familia. Gracias, buenas noches. Gracias a usted. Y comienzo contigo, Alan. Creo que has sido un buen vocero de esto que llaman la ideología de género. Ustedes, que podríamos decir, son los agraviados en esta ocasión. Y me remito específicamente a una situación. La situación que parte de la última película de Lightyear, que sale en cines, que es de Disney, y donde sale una escena que para algunas personas resultó un tanto controversial. ¿Qué me puedes decir desde tu punto de vista? Yo creo que habría que empezar por el plano abstracto y después bajar al caso concreto, ¿no? Cuando se habla de ideología de género, obviamente se remite particularmente al concepto género, que alrededor del cual se ha construido lo que se llama una teoría, después una perspectiva, y que cuando pasa a la acción política, a tratar de modificar instituciones políticas, estamos hablando de una ideología. Una ideología lo que hace es aglutinar la acción política de un grupo social, de un conjunto de personas. Y hemos visto cómo alrededor de este concepto y del campo semántico de conceptos que se aglutinan alrededor del género. De hecho, tú empezaste el programa con uno de esos conceptos, el concepto de visibilizar. Es un concepto que está muy relacionado con la teoría de género, con la perspectiva de género. Se parte de la idea de que hay realidades que están ocultas, ¿no? Y eso es parte del enfoque de género, de la perspectiva. Es decir, cuando hablamos de ideología de género, hablamos de los conceptos mismos con los cuales interpretamos la realidad. El tema con la perspectiva de género es que pretende construir una antropología diversa a la humanista, tradicional, occidental, si tú quieres, judeocristiana, que intenta presentar al ser humano desprovisto de una naturaleza biológica, desarraigado de su naturaleza biológica y construido únicamente a partir de percepciones subjetivas construidas en un contexto que denomina cultural, y en ese sentido pues se llega a la discusión de buscar subvertir lo que desde esta perspectiva es toda la cultura, que lo que está haciendo es siendo opresiva sobre los individuos de forma tal que no les permite ejercer la naturaleza de su ser, que se manifiesta a través de la percepción interno subjetiva. Es decir, hay una renuncia de la naturaleza biológica de los individuos como parte constitutiva de su identidad. De ahí que la subjetividad individual es la norma que separa al individuo de su naturaleza biológica, y de ahí todas las consecuencias, tanto políticas, tanto sociales e institucionales, que se pretenden instaurar en temas vinculados al género, a la identidad y demás. Es un tema amplio que ahorita, si quieres, en la siguiente intervención vamos al tema de la película. Lo vamos desarrollando. Héctor, hay algunas realidades ocultas que para un sector de la población y en concreto para la comunidad LGBT hay que comenzar a visibilizar para que la gente las vea, sepa que existen, las comprendan y las respeten, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que yo tendría que empezar diciendo, no es esto solamente una cuestión de una, como decían, una realidad subjetiva, ni estamos separándonos de las cuestiones biológicas. La biología existe. Sí, existe el sistema nervioso central, existen gónadas, existe cromosomas, la biología existe. Ahora, los seres humanos, esto viene en varios estudios, desde Freud se está hablando de esto y muchos más. Los seres humanos no tienen un comportamiento instintivo, ¿sí? Tienen un comportamiento racional, tienen un comportamiento social y tienen un comportamiento también incluso político. Bien, sin embargo, haciendo referencia tanto a estos argumentos biologicistas malentendidos y haciendo un poco también con estas cuestiones moralistas, lo que está haciendo es que se oprime o se calla, se silencia a un grupo. El concepto de closet, bueno, seguramente ellos siendo heterosexuales nunca lo vivieron, pero el concepto del closet existe. El closet existe. Los golpes por una preferencia sexual por parte del padre existen. La exclusión de las escuelas existe. O sea,
Esto no es una cuestión que se esté inventando, escondido en las palabras. Al final de cuentas, existen estas cuestiones, existe la discriminación. Y entonces sabemos que cuando un discurso político, social, es opresor, al final de cuentas le estamos dando permiso a los individuos de seguir oprimiendo. La manera de dejar la opresión, la manera de dejar la discriminación, los crímenes de odio, la manera de que las personas incluso dejen de estar deprimidas con esto que le hemos llamado el estigma interno, que es esta misma homofobia internalizada, es empezando a visibilizarlo, ¿sí? Y que se conozca y que se sepa que es una realidad. También en la naturaleza humana existe la homosexualidad y esto es una realidad. Salvador, ¿existe una opresión en contra de la comunidad LGBT y existe ese concepto que hemos conocido mucho tiempo como el closet, salir del closet, como un estigma y un peso que recae fuertemente sobre quienes se reconocen como homosexuales? Claro que sí, es evidente la opresión, el autoritarismo sobre la comunidad LGTB, como lo es para las mujeres, ¿sí? Y eso es histórico, eso es muy contundente, muy real. Es cuestión de preguntarles cómo se han sentido. ¿Mm? Y desde luego hay evidencias de esto. El aniversario, la ceremonia, la fiesta en la que los integrantes de la comunidad LGTB salen, recién apareció, recién tuvimos esa marcha en Aguascalientes, surgió en 1969 a raíz de una represión policíaca a un grupo de homosexuales en un bar de Nueva York. A raíz de ahí empieza a visibilizarse esta situación. Desde luego que hay una situación muy seria y yo no tengo ninguna duda de esta situación de opresión. Yo creo que tenemos que pasar a otro nivel, tenemos que pasar al planteamiento de los derechos que tenemos todos como personas, visibilizar esa opresión que ha estado presente por muchos años. Es realmente indignante lo que está ocurriendo. Anécdotas hay muchísimas. Yo estuve por ahí en mi auto detenido porque estaba pasando la marcha gay, ¿verdad? Y escuché a un compañero que estaba en el otro carro, que nos tocó, hablando muy mal, ¿sí? De la situación. Y yo no pude quedarme callado. Le dije, ¿sabes qué? Lo que tenemos que hacer es respetar. Mínimo respetar, ¿no? Una comprensión más allá, yo creo que le va a tocar a otra generación, porque esta generación yo la siento perdida en ese aspecto, ¿no? Afortunadamente hay jóvenes de preparatoria, de la universidad, que están mucho más avanzados. Yo soy profesor de la universidad, veo a tanto lesbianas como homosexuales, hombres, teniendo una relación muy abierta. Quizá no tan abierta como no tendría que ser ni en heterosexuales, pero sí de un respeto hacia los otros, pero al mismo tiempo manifestando su identidad. Y eso a mí me parece algo muy importante. Y afortunadamente estoy en una universidad pública, que el mismo rector, las mismas autoridades, los mismos maestros, estamos siendo solidarios con la comunidad LGTB. Yo he participado como presentador de libros y en muchos aspectos y soy desde luego gente muy solidaria con ellos. Don Carlos, y ellas. Yo lo he escuchado durante mucho tiempo hablar de que le tiene un respeto, de que usted respeta a las personas de la comunidad LGBT. Sin embargo, quiero preguntarle, ¿se reconoce desde el Frente Nacional por la Familia esa opresión histórica de la que, por ejemplo, hoy hablan ellos? Mira, desde luego, lo que acaban de comentar aquí, Salvador, lógicamente, tenemos que partir, y también lo comentabas tú, de un respeto que se debe de tener siempre a todas las personas, independientemente de sus decisiones o de sus opiniones. Eso siempre lo hemos reconocido. Y desde luego también quiero decir que reconocemos que durante mucho tiempo se ha tenido pues discriminación, cierto, para personas que tienen pues estas inclinaciones. Desde luego no las aplaudimos por ningún motivo, estamos en contra de cualquier tipo de discriminación.
Pero tú comentabas algo que me interesa decir. Hablabas de la película, de que hay un beso en la película. Y déjame decirte que ese no es el problema de la película. El problema de la película es que toda la película está diseñada, y así lo han dicho sus creadores, está diseñada para que a lo largo de la película se vaya viendo que es muy bueno, tiene mucha felicidad, una gran alegría de un matrimonio de personas del mismo sexo, que son dos mujeres. Y a lo largo de la película, con el hecho de que el héroe de la película y con una coprotagonista que es una mujer, que es una comandante, él va y regresa en el tiempo y va viendo cómo va evolucionando desde que conoce a la pareja, esta comandante, cuando se casa, que tienen un hijo, que se recibe, etc. Y en todos los momentos son momentos festivos, cuando cumplen años de casadas, cuando se recibe el hijo, etc. Todo en un ambiente muy festivo y muy alegre. Eso está diseñado para que los niños vayan viendo esto como natural. Y desde luego nosotros creemos que esto no es natural. Es decir, la persona que siendo adulta lo decide su inclinación sexual perfectamente y es totalmente respetable. Pero promoverle a un niño que esto es lo natural nos parece totalmente, pues definitivamente no nos parece correcto, porque es promover de alguna manera la homosexualidad en quien ni siquiera tiene la capacidad para empezarlo a pensar. Alan, yo te pregunto a ti, pero, por ejemplo, ese beso que es entre dos mujeres, me parece que una de ellas es más bien no binaria, no se reconoce ni como mujer o como hombre, pero este beso no sería lo mismo que lo que vemos todos los días desde pequeños en las telenovelas, que vemos a una pareja heterosexual entre un hombre y una mujer besándose. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el de la pareja de un hombre y una mujer sí y por qué este no? A ver, la diferencia es que la naturaleza de la especie humana, como el de todas las especies de todos los animales de la Tierra, somos animales culturales, pero animales. Hemos construido una cultura que está regida por una heteronormatividad que tiene una función pedagógica, una función antropológica en la naturaleza de la especie. Conforme los niños van creciendo a partir de que son bebés, van absorbiendo de la cultura elementos para construir su identidad a partir de dos nociones genéricas que llamamos masculinidad y feminidad. Si además estas dos ideas son ideas funcionales a la especie. Miles de individuos, miles de hombres y mujeres, de niños, desarrollan una idea de lo que son, de quiénes son, a partir de absorber estos conceptos del entorno. Son cosas que nos rodean, son parte de la antropología, de la cultura en la cual se conforma la identidad de los individuos. ¿Sí? Eso está ahí. Esto tiene una lógica, obviamente. La lógica es que somos una especie que busca la supervivencia, que busca obviamente pasar a la siguiente generación en una vía genética. Es decir, la heteronormatividad, eso que luego es tan satanizado por el progresismo, tiene una función antropológica de largo plazo. Después viene la libertad del individuo adulto. Y en la libertad del individuo adulto, él podrá vivir su sexualidad como le parezca. Porque cuando un individuo es adulto, partimos de la idea de que tiene el criterio para decidir. Pero la educación y la cultura tienen una función de encauzar a los individuos, niños, ¿sí?, dentro del esquema antropológico que la historia y la evolución ha probado que es el que da mayor posibilidad de éxito en términos de la vida del individuo. Digo, es muy complicado decir que la vida heteronormativa o la vida de la familia, que gira alrededor del concepto de familia, hombre, mujer, que en el tiempo construyen un proceso familiar que les da un horizonte de largo plazo, sería muy difícil decir que no es lo ideal de la naturaleza humana. Los individuos tienen la libertad para vivir de otra forma, ¿sí? Y será muy respetable. Nadie niega la libertad del individuo, pero la antropología, la cultura, referencia ese camino para encauzar a la inmensa mayoría de los individuos para los que les es funcional.
el 90-80%, la cantidad de personas que tú me digas que son heterosexuales, han construido su identidad a partir de seguir esas guías culturales. Luego vienen personas que eligen salirse de la norma y vivir una vida en una identidad gay, lésbica, transexual, lo que tú quieras. El individuo adulto no le discutimos nada, pero para los niños, para los jóvenes, la cultura marca esa referencia porque es lo que en la historia de la humanidad ha probado tener un sentido para la especie. Mira, sí, claro. Yo soy investigador de la historia de la educación y me interesó analizar los libros de texto desde principios del siglo XX a la fecha, en particular el tema de la sexualidad, ¿verdad? Ya desde la época de Porfirio Díaz se habló de la importancia de educar en la sexualidad, pero se fueron unos a París y llegaron con esta inquietud. Dice, vamos a promover el tema de la sexualidad en los libros de texto. Llegó la revolución, no se hizo nada, ¿no? Además, hubo gente que dijo, no estamos preparados, ¿no? 1930 y tantos aparece otro intento de ofrecer educación sexual. Los años 70 ha habido grupos de resistencia a la educación sexual. Los contenidos han variado. Últimamente, por eso quiero pedir la palabra, porque lo que se está haciendo en las escuelas no es fomentar la homosexualidad, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que la gente que se opone a estos contenidos, a esta visión, no está acertando. Alguien dirá, pues es que no hay que hablar ni siquiera de homosexualismo en los libros de texto o preferencias sexuales, no hay que entrar a ese campo. Y a mí me parece que sí hay que entrarle, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una realidad, es una realidad y además no se reduce la educación sexual a cuestiones biológicas ni a estos temas de preferencia. Tiene que ver con el amor, por ejemplo, tiene que ver con el erotismo, tiene que ver con el placer y son hechos, son cosas que estamos viendo todos los días y los niños deben de comprender. No es cierto que estén impulsando a los niños a que se hagan homosexuales o que vean con naturalidad. A mí eso de natural o no natural no me gusta. Lo que sí deben de entender los niños es de que ya hay en la vida real, ¿sí?, gente con preferencias sexuales distintas, ¿sí?, y que deben de respetarlos. No es sencillo, desde luego, pero no le basta a dar los mismos contenidos a un niño de segundo de primaria que a un muchacho de preparatoria. La educación también tiene que ser paulatina, ¿sí? Y desde luego hay que tener mucho cuidado y hay que preparar a los profesores y hay que preparar a los padres de familia. No es sencillo el tema, pero es necesario. Doctor, antes de ir con Alan, vamos rápido con Héctor, hacemos una escala contigo. ¿Se fomenta la homosexualidad o se visibiliza? No, y fíjate que yo creo que yo quisiera decir algo también. Al final de cuentas, mi campo de estudio es el psiquismo, las cuestiones psicológicas, y de repente me hace mucho ruido cuando utilizan la palabra natural. Sí, yo sí quiero hacer hincapié en esta palabra porque de repente se usa sobre el orden natural y las cuestiones naturales, como si... Y entonces yo me pregunto, ¿y entonces qué es natural? Porque natural y reproductivo no es lo mismo. La palabra natural comprende muchísimas cosas. Y entonces si tú quisieras tener a un niño educado solamente en el orden de lo natural, bueno, quítale absolutamente cualquier cosa que venga de la industrialización. Y entonces estaremos acercándonos a algo natural, ¿sí? O quítale cualquier cosa que pase por algún tipo de producción que cambie sus cuestiones químicas y entonces hablaríamos de algo natural, ¿no? Entonces me parece como un poco absurdo utilizar la palabra natural y al momento de que preguntamos qué es natural se refieren exclusivamente a la reproductividad, ¿sí? Entonces, sí, o sea, nosotros no estamos diciendo que las personas homosexuales puedan reproducirse, pero esto no quiere decir que no sea natural. Si nos vamos a algo que existe en la naturaleza, y en la naturaleza humana está la homosexualidad, ¿sí? Ahora, si nos queremos referir solamente a reproductividad, entonces no utilicemos la palabra natural, utilicemos la reproductividad. La reproductividad es la manera de tener a la especie funcionando, bueno, alargándose por generaciones, bueno, a lo mejor está bien, ¿sí? Pero entonces el uso de la palabra natural se mete como si fuera ya una norma preestablecida por el universo, ¿no?
y entonces se usa como un argumento, pero al final de cuentas está sesgada. Bien, creo que esto por una parte. Por otra parte, cuando nosotros estamos hablando de infancias, también tenemos que entender cómo es el psiquismo y cómo es la sexuación de las infancias. Y entonces creer que esto es una decisión que se toma conscientemente de adultos, estamos otra vez cayendo ahí en una falacia. Diferentes investigaciones y más aún, ni siquiera psicólogos, ni siquiera personas que estuvieran a favor de estas cuestiones de la homosexualidad o de género, como quieran llamarle, sino estoy hablando de un Freud, estoy hablando de un Kohlberg, estoy hablando de desarrollistas, estoy hablando de psicólogos que hicieron otro tipo de investigaciones completamente ajenas, establecieron que la identidad genérica y la orientación sexual se establecen alrededor de los 5 años y no por influencia cultural, sino incluso ya por una programación natural, porque de ser el caso que fuera netamente cultural, no tendríamos homosexuales hasta que se empezara a ver en Disney homosexuales, por ejemplo, ¿no? O hasta que empezáramos a hablar de ello, o hasta que se pusiera la ideología de género. Sin embargo, un 10% de la población es homosexual y esto se ha registrado en los 60s, en los 40s, y nos vamos hacia atrás, y en otras culturas y en otras épocas, e incluso en culturas donde se pena con muerte cualquier expresión de homosexualidad, hay personas homosexuales que están manifestando esta identidad y esta orientación desde niños. Entonces, esta onda así como de que lo van a aprender, luego también, bueno, entonces ¿es natural o es cultural? Porque también aquí me queda una contradicción, porque me argumentan que es el orden natural, pero luego me dicen que lo podemos cambiar a placer por una película o por presentarlo como muy jocoso esto, ¿no? Entonces, ¿es natural o no es natural? Alan, A ¿hay ver, contradicciones? A ver, no, el ser humano es biología y cultura, ambas, no están separadas. Es decir, tienes un animal cultural que va desarrollando a lo largo de las décadas, a partir de su entorno, ideas con las cuales va explicando su naturaleza, la cultura. ¿Sí? Eso pasa a lo largo de los años y las décadas del desarrollo del individuo. Hay una discusión muy compleja y hasta donde alcanzo a ver no hay un consenso científico respecto de qué parte determina que la biología o la cultura en atención a la preferencia sexual de los individuos. Hay autores que dicen una cosa, dicen la otra, la discusión es muy compleja. Que debe privar es la prudencia, ¿sí? La prudencia de no invadir el espacio cultural de las familias, que son las que tienen el derecho y la obligación de criar a ese niño dentro de su concepción moral, que además es un derecho humano que está reconocido en tratados internacionales, el derecho de los padres a educar a los hijos en su visión moral del mundo. Y el tema con la sexualidad es que tiene un componente axiológico, un componente moral, un componente de cómo vemos el mundo, de cómo valoramos la conducta de los individuos, que es muy poderoso. Y el tema de la moral es que no es una cuestión científica objetiva, es una valoración de cada individuo respecto de la idea de lo que es bueno y lo que es malo, y ahí partimos de la idea de la formación moral que cada familia quiere trasladar a sus hijos, y es algo que se debe de respetar, porque lo contrario es que el gobierno, el Estado, a través de algo que llamen educación sexual, que luego es un eufemismo para muchas ideas que se traducen en ideologías, imponga una única moral a través de las escuelas, lo cual se traduce en una ideologización de los individuos, en construir un pensamiento único que le dice a los individuos cuál es la moral que deben vivir en atención a su sexualidad. El modelo antropológico que nosotros defendemos en el Frente es un modelo donde se defiende a la familia como el centro o el eje donde se producen valores morales. El conocimiento científico, 2 y 2 son 4, la fórmula química del agua es H2O, eso es materia de la educación pública, eso no se discute, no vamos a discutir si la Tierra es redonda o es plana, eso no es materia de discusión. Lo que es materia de discusión es que corresponde a las familias el tutelaje de la formación moral de los individuos. Y ese es donde está la discusión, porque luego a través de conceptos como la famosa educación sexual y reproductiva se quieren inducir ahí valoraciones morales con las cuales las familias no pueden estar de acuerdo y que además no pueden reclamar la autoridad que tiene el conocimiento científico positivo, porque cuando hablamos de valoraciones morales están a discusión, no son un dogma ni una verdad objetiva como puede reclamar el conocimiento científico de que la fórmula química del agua es el H2O. O sea, hablamos de cuestiones axiológicas y no positivas. A mí me llama mucho la atención la referencia a la familia. Yo en primer lugar diría familias, infancias, juventudes. Estereotipar a la familia como la familia tradicional me parece un error, ¿sí?
Volteamos hacia la sociedad y tenemos a una familia en donde la abuela es protagonista, en donde no está el papá, etcétera. Entonces, no idealicemos a la familia, no la antepongamos ante los hechos. Ahora, me llama mucho la atención cuando dicen los padres de familia tienen la responsabilidad de educar a los niños en la sexualidad. Sí, pero también el Estado mexicano. Y me parece que los padres de familia tienen mucho tramo por recorrer, ¿sí? Como los maestros también. Es un tema en el cual no se anteponen, no se contradice la responsabilidad de la familia y la responsabilidad del Estado mexicano. Lo que sí yo percibo es de que no hay diálogo, no hay comunicación, hay una cerrazón de muchas partes, no hay acuerdos cuando deben de haber acuerdos, porque lo que queremos, tanto las familias conservadoras como los que nos convertimos en educadores liberales, pues es lo mismo, que exista una infancia, una nueva generación mucho más responsable, mucho más respetuosas de las diferencias, y ahí es donde podemos concentrarnos. Es que como no nos vamos a poner de acuerdo en esa moralidad porque tenemos una diferencia y como ninguno de los dos puede reclamar tener una verdad absoluta porque es una cuestión de apreciación moral, es que a cada familia, a él y a la mía, le correspondería poder formar a sus hijos en atención a sus valores, porque nadie puede llegar a un acuerdo respecto de valoraciones morales de esa naturaleza. No hay una regla objetiva para establecerla a través de la política y del Estado en vía de una educación pública imponible para todos. Les pido que avancemos hacia una conclusión breve por parte de cada uno y dejo esta pregunta sobre la mesa. ¿Vamos a avanzar hacia una sociedad plural donde todos consumamos absolutamente todo, veamos y a través de nuestro criterio, cultura y formación decidamos, o vamos a avanzar hacia donde un tipo de familia consuma algo, otra familia vaya y consuma algo y se comiencen a generar contenidos acorde a lo que supuestamente cada familia quiere enseñar? Comienzo esta conclusión con usted, don Carlos. Mira, lo que pasa es que no pude hablar algunas cosas ahorita, pero rápidamente yo nomás sí quisiera decir que efectivamente la educación sexual es necesaria, como se dice, pero definitivamente es muy importante que esa educación, como lo dijo Salvador, sea adecuada a las edades. Y sí creo que ideólogos que se han metido en el sistema educativo nacional están aprovechando para pervertir a la niñez desde edades pequeñas. Y esto es absolutamente cierto, porque no es lo mismo un niño de 3, un niño de 5, un niño de 10, un joven de 15. Es decir, no hay ni la formación ni el criterio para decidir, y en cambio le están diciendo puedes usar faldita como niña, puedes ser niño si eres niña cuando tú quieras, etc. Esto es realmente promover la homosexualidad. Ahora bien, ¿cuál fue la pregunta que querías? No, adelante con su conclusión. Pues la realidad de las cosas es que efectivamente sí se requiere una buena educación, y otra cosa que es cierta, está en tratados internacionales, es un valor humano, es un derecho humano que tienen los padres a educar a sus hijos en sus valores. Que les falte, sí, pero hay una cosa, históricamente la familia ha sido la mejor educadora en todos los tiempos. Si vamos a utilizar los derechos humanos como un argumento, entonces tendríamos que entender que el Estado mexicano tiene la obligación de formar en derechos humanos y que los derechos humanos también incluyen los derechos a la diversidad, los derechos a la pluralidad, también incluyen el derecho a la identidad sexogenérica, a la expresión de la diversidad sexual. También está en los tratados internacionales. Creo que podemos revisar los tratados de Yogyakarta, además de todos los derechos sexuales y otros tratados firmantes por diferentes. No son firmados por México, sin embargo, sí por Naciones Unidas. Y en Naciones Unidas están los derechos sexuales. Esta es la Ley General de Niños y Niñas. Y está la Ley General de firmado. Niños. Y entonces, si vamos a hablar de derechos humanos, vamos a hablar de todos los derechos humanos y decir que la formación que hacen las familias no pueden estar por encima de los derechos humanos. Es decir, si mi familia cree en el canibalismo, no puedo educar a mi hijo en el canibalismo por encima de los derechos humanos de otros, ¿no? Entonces, no puedo educar a mi familia en la discriminación por mucho que sea mi derecho. Sí.
A ver, hay que tener cuidado ahí con el concepto de derechos humanos, que es un concepto que también se ha ideologizado y de algo que tenía que ver en la Segunda Guerra Mundial con el tema de que nadie fuera juzgado por tribunales especiales ni se limitara la libertad de expresión, y ahora significan prácticamente cualquier cosa. Ya se alega que se violan derechos humanos para defender cualquier ideología y hay que tener cuidado con eso. Hay que también delimitar el campo de lo que hablamos cuando hablamos de derechos humanos, porque ya con el nuevo concepto tan distorsionado y ampliado que se habla de derechos humanos, pues ya prácticamente todo es un dogma que no se puede discutir. Hay que tener cuidado con el uso ideológico del concepto de derechos humanos. Me parece que de lo que estamos hablando aquí es cuál es el modelo antropológico que en nuestras sociedades rige respecto de la formación de los nuevos individuos que se van acercando a la cultura, de la cual absorben elementos con los cuales conforman su identidad, y a quién corresponde el tutelaje de esto. Nosotros sostenemos que es a las familias. Hay quien dice que tiene que ser el Estado el que meta una ideología que todos tienen que seguir y que todos tienen que abordar a partir de ahí para que todos los niños tengan esos elementos que el Estado les diga. Nosotros nos oponemos a eso, ¿sí? Porque nosotros creemos que una sola ideología impuesta a través de la educación, que eso es adoctrinamiento, ¿sí? Eso hay que discutirlo. Nosotros creemos en la educación pública para conocimiento positivo y objetivo. Dos, la fórmula química del agua es H2O. Conocimiento objetivo es educación pública. Formación moral corresponde a las familias. Eso es lo que nosotros sostenemos. Bueno, hay muchas cosas. Yo me resisto a estas ortodoxias que impiden libertades, impiden fluidez. Afortunadamente la sociedad está cambiando, ¿no? Se va mucho más adelante que esta visión tan cerrada. La escuela, cuando yo una vez le pregunté al señor obispo que ya falleció, porque estaba muy aferrado no a la educación sexual. Claro que soy agnóstico. Le pregunté, ¿usted ya leyó los libros de texto? Y me dijo, no, pero es lo mismo. Dije, no, no es lo mismo. Lo que está ocurriendo ahorita con los libros de texto, con esta visión nueva, a lo que él leyó cuando era joven. Entonces, sí hay que acercarse a estas nuevas visiones que no son tan castrantes, que no son tan ajenas a los valores de la familia. No, no, es mucho más abierto, mucho más interesante. Desde luego son corregibles estos libros, estos contenidos. No me caso con lo que está haciendo, pero tampoco creo que la educación pública tenga que limitarse a las matemáticas y a la enseñanza del español. No, va a tener que ser mucho más. ¿Perdón? Con el respeto que mereces, no te permito, porque yo también traté mucho al señor obispo y era una gente muy preparada y muy... Él me dijo que no los había leído, yo no lo inventé, él me dijo, yo lo reté, le dije, ¿ya leyó los libros de texto? Y dijo, no, pero es lo mismo. Claro que no. Pero independientemente yo también, de eso, desde luego, respeto al señor obispo. Pero habría que decir que ni siquiera es una discusión religiosa o dogmática. Se puede estar a favor de la familia y no ser una persona religiosa. Incluso existe que tú eres agnóstico. Es correcto. O sea, el tema es el modelo antropológico, es decir, cómo entendemos al ser humano y la interrelación que tiene con la cultura y con las instituciones. ¿Cómo la entiendes tú? Pues ya te dije, es una correlación entre biología y cultura. Pero eso es obvio. Sí, bueno, pues claro, no es obvio. Sí, cómo no. Para la ideología de género esto no es obvio. Porque además no se habla de ideología de género, se habla de perspectiva de género. Cuando lo llevas a las muy distinto. Cuando lo llevas a las instituciones estás hablando de una ideología. Cuando lo conviertes en un discurso que quiere modificar las leyes para a través de las leyes imponer un modelo de sociedad, estás haciendo ideología. Eso es una ideología. Un modelo de acción política que llama a la sociedad a partir de una teoría, igual que el marxismo lo hizo en su momento, para imponer un modelo social. Eso es una ideología, estás por definición. Confundiendo el agua con el aceite. En ciencia política, cualquier teoría que moviliza la acción política para un cambio institucional se denomina ideología. No. Pero bueno, ideología. Independientemente de eso, el gran problema con la ideología de género o con esa teoría de género es que todo lo reduce a la cultura y se olvida de la biología, ¿sí? No hay y el problema es que nosotros sostenemos que la biología es importante porque explica mucho de lo que sucede en la cultura y explica mucho de cuáles son los procesos de largo plazo en los cuales el individuo conforma su identidad y de cómo se relaciona con el ambiente. La biología es importante, pero no es reproductividad. Ese es el punto. A ver, es que el problema es que el ser humano tiene realidades individuales y tiene también realidades sociales. Ahora, vamos pero la biología ¿por qué no no es nos unimos reproductividad? para atacar lo que realmente es preocupante, el abuso a niños? ¿sí? Eso no lo discute nadie. No, es que ahí no tenemos que pensar en el tema de la sexualidad. ¿Cuánta
pornografía, existe, o sea, eso. Bueno, pues ahí no tenemos que poner atención. Bueno, No, creo pero que- ese es creo otro que debate, Es ¿no? un debate muy grande. Creo Muy que grande. en siguientes ediciones podemos hablar de esto. Doctor Salvador, le agradezco mucho No, su al presencia. contrario, gracias. Alan, Chava. Héctor, don Carlos, le Muchas agradezco gracias. mucho a usted, pero sobre todo le agradezco a usted por el favor de su atención. Usted y yo nos vemos y opinamos el próximo miércoles. Que tenga muy buenas noches.